Señor, danos ojos para ver. Señor, danos oídos para oír la voz del Espíritu en esta hora final. Señor, que no seamos encontrados como un pueblo que no tiene oído abierto. Señor, queremos pedirte que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu voz y entender tus caminos y conocer la hora en la que estamos viviendo. Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y que tu presencia, Señor, more aquí en este lugar y que nos hables, Señor, y que puedas tocar nuestros corazones como solo tú lo puedes hacer. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abramos juntos en el libro de Corintios, 2 de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7 al 12 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y luego en el 15, vamos a leer del 15 al 18, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Casualmente hace unas semanas esta fue una de las escrituras que mi esposo compartió. Y él no sabía lo que yo iba a compartir, que yo ya tenía mi escritura. Yo tampoco sabía lo que él iba a compartir. Y una de las cosas que él nos preguntó esa mañana fue: ¿tienes tú tu certificado en Dios? ¿Tienes tú tu certificado en Dios? Solo se adquiere pagando el precio y sometiéndonos al proceso de debilitamiento. A finales de mayo o principios de junio,
No recuerdo exactamente qué domingo, pero uno de esos últimos domingos de mayo, el 1 de junio, el Señor me habló claramente un domingo en un servicio que en el fin habrían solo 2 grupos de personas: los tratados y los no tratados, los afligidos y los no afligidos, los que han permitido que Dios trate con ellos durante sus vidas y que no han resistido los tratos de Dios. Ese domingo el Señor puso una carga grande en mi corazón, pesada. Yo comencé a orar: Señor, que Hebrón pueda terminar habiéndose sometido a tus tratos. Señor, que nosotros como individuos podamos terminar nuestras carreras en el grupo de los tratados. Queremos ser un pueblo tratado, queremos ser personas tratadas por ti. Yo no sabía lo que nos esperaba. Pocas semanas más tarde yo me quebré el pie y me quebré el hueso que se llama el quinto metatarsiano, que es el hueso del lado extremo izquierdo. Se quebró totalmente, se separó, pero ellos creían que también tenía otra fractura, la cual no era importante. Pero ellos me aseguraron 6 semanas y volverás a la normalidad. 6 semanas. La noche del accidente, cuando ya nos habíamos acostado, yo comencé a orar: Señor, tú conoces las luchas, las pruebas, el desgaste, las angustias, y ahora esto, no poder caminar por 6 semanas. Son cosas que uno fácilmente toma por sentado. Caminar de aquí hasta allá, se acabó. No puedes caminar por 6 semanas. Y el Señor me habló claramente esa noche y me dijo: tú me conocerás a través de esto. Tú me conocerás más a través de esta prueba. Después de casi 10 semanas, pasaron las 6 y todavía no había cambio. Pasaron 10 semanas y finalmente dijeron que no estaba yo como el primer día del accidente, que no me quedaba otra que operarme, poner una placa, tornillos. Y comencé a darme cuenta cómo el Señor sí estaba haciendo que yo lo conociera más, con paciencia, llevando esa carga y ese trato que Él había escogido para mi vida. Porque nunca llegaremos a conocerlo a Él y conocer su gloria si no somos tratados. Podemos pasar, y yo he dicho esto antes y lo vuelvo a decir, porque es una carga en mi corazón. Podemos pasar toda esta vida, podemos pasar por toda esta vida conociendo de Dios, conociendo acerca de Dios, pero no conociendo a Dios. Solo habrán 2 grupos en el fin: los tratados y los no tratados, los afligidos y los no afligidos. Y nuestra oración debe de ser: Señor, nos rendimos a tus tratos. Queremos ser parte del grupo de los tratados en el fin. Pero el Señor no lo hará con aquellos que no están dispuestos.
no lo hará con aquellos que no están dispuestos. Fíjense lo que dijo Hudson Taylor, uno de los misioneros más grandes, más piadosos tal vez que la historia ha conocido. Él escribió esto, o dijo esto: llevar la cruz sí significa seguir las pisadas de Jesús, y en esas pisadas hay rechazo, quebrantamiento, persecución y muerte. No hay dos Cristos. Un Cristo relajado para cristianos relajados y otro Cristo diferente para cristianos fervientes. Hay un solo Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Después de esa cirugía, tuve que pasar 8 semanas más sin siquiera poner peso. Finalmente, después de 4 meses, comencé poco a poco a poner peso sobre mi pie. Durante ese tiempo nos dio COVID. Y como ustedes saben, mi esposo estuvo en el hospital. Pasó semanas en el intensivo al borde de la muerte. Y venía a mi corazón durante ese tiempo lo que yo había orado. Señor, quiero terminar en el grupo de los tratados. Muchas veces me recordé de esa oración. Mi esposo dijo en su última prédica: cuando la cabeza está dispuesta a pasar por la trituración, va a llegar al miembro más pequeño. Inicialmente todos decían, en cuanto a mi caso, en cuanto a ese hueso que yo quebré, 6 semanas, luego 10, luego cirugía, luego 8 semanas más. Pero luego me explicaron los doctores de aquí, los de Estados Unidos también, de que desafortunadamente ese hueso en particular recibe 50% menos de sangre y nutrición que los otros 4 huesos que están del lado derecho, de su lado derecho. Y cuesta que sane. La prueba llegó a la cabeza y también al miembro más pequeño en lo natural para nosotros. Pero ese hueso es muy importante para poder caminar. Pero ¿cómo, hermanos, conoceremos su gloria si no hemos conocido sus aflicciones? Es imposible. Puedo decir que durante esos meses mi esposo y yo experimentamos una nueva medida de la gloria y de la presencia del Señor. Regresando al libro de 2 de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. No habrá vida si no hay muerte primero. No habrá vida si no hemos sido tratados. No habrá la vida de Cristo fluyendo a través de nuestras vidas y en nosotros si no nos hemos sometido a los golpes del martillo divino. ¿Qué es producido en una vida tratada? ¿Cuál es el resultado de una vida tratada? Produce un espíritu quebrantado, pero requiere una entrega total de nuestra parte
para que Él nos quebrante. Hudson Taylor dijo esto: la verdadera razón de una vida que nunca está satisfecha casi siempre es debido a una voluntad no rendida. La verdadera razón de una vida que pasa por toda su vida y nunca está satisfecha, casi siempre es debido a una voluntad no rendida. Es tan fácil enfocarnos en las cargas y en las pruebas y nunca rendirnos por completo a lo que el Señor tiene para nosotros. Fácilmente nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dado, y Él nos ha dado mucho, mucho. Una vida no tratada, una vida que ha rechazado los tratos de Dios, termina con el corazón duro, amargado, lleno de incredulidad. Estamos nosotros ya cumpliendo los 6 meses donde yo pasé por la pérdida del poder caminar, casi por 5 meses y medio. Luego, durante ese tiempo, la cirugía, lo que pasamos con mi esposo, el COVID. Y a veces tenemos que pasar por todos esos tratos. Señor, permite incluso pérdidas para que valoremos lo que el Señor nos ha dado. Pero no solo eso, porque yo creo que salimos de esto viendo más cerca que nunca la eternidad. Y es algo que como congregación oramos: Señor, danos en Hebrón, dales a las ovejas, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, la realidad de la eternidad, que sea como un peso, ¿sí? Un peso sobre nuestros corazones, lo cerca que está la eternidad a cada uno de nosotros. Pero como dije, el que no se somete a los tratos de Dios terminará con el corazón endurecido, amargado, como el pueblo de Israel en el desierto. ¿En qué grupo estarás tú? ¿En qué grupo terminarás tú? No hay un camino alterno. No habrá un grupo de personas en el fin que entrarán a su reino sin haber sido tratados y sin haber experimentado grandes aflicciones. Job y José eran hombres piadosos, pero qué aflicciones tuvieron que enfrentar. Por eso, y les leo, por eso Hechos 14:22 dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas aflicciones, entremos en el reino de Dios. Aquel que no paga el precio para ser una vida tratada, no terminará en el grupo de las personas que serán sacados a un lugar de abundancia. Leamos juntos en el Salmo 66 lo que dice de eso. Salmo 66, 10. Dice así, 66, 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste
cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. O sea, todo eso fue hecho, ¿sí? Por el Señor, ¿no? Tú nos probaste, tú nos ensayaste, tú nos metiste, tú nos pusiste, tú hiciste. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Los que no han sido tratados no serán sacados a ese lugar. ¿Y qué sucede cuando nosotros somos tratados y pagamos el precio por ser tratados? Porque hay un costo. Lo primero es que nuestro fundamento es afirmado sobre la roca. Se afirma nuestro fundamento en Dios. Si pagamos el precio para ser tratado, Él se encargará de afirmar nuestro fundamento. Pero habrá un costo. Justo después del accidente, cuando yo me quebré el pie, el día que regresamos a Guatemala, ese mismo día a la 1:25 de la mañana, tal vez muchos de ustedes lo escucharon porque fue algo muy inusual. Un edificio en Miami o cerca de Miami de 13 pisos se derrumbó de la nada, entre comillas. No es normal que un edificio de 13 pisos de la nada se venga para abajo. Todos, la mayoría, durmiendo. Pero ¿qué sucedió con ese edificio? Es interesante notar la historia y prestar atención porque seguro, yo sabía que el Señor estaba hablando ese día. En el 2018 llegó el ingeniero a inspeccionar ese edificio y él les advirtió a la junta directiva de que había daño alarmante en las columnas de ese edificio. Que las columnas de ese edificio, sí, lo que lo sostiene, estaban agrietadas y la estructura en sí perjudicaba. Él les advirtió. Entonces se reunieron con la junta directiva, que son los dueños de los apartamentos o condominios. Eran 13 pisos de condominios, pero era muy caro. El costo era demasiado alto y no quisieron tomar cartas en el asunto de inmediato, a pesar de la advertencia. Irónicamente, ya estaban arreglándolo cuando se vino para abajo el 24 de junio de este año. Ya habían comenzado la reparación, $15 millones para reparar el edificio. ¿Ven? Un costo alto. Por eso inicialmente dijeron, no vamos a arreglarlo, es un costo demasiado alto. ¿Quién puede pagar 15 millones? Pero cuando decidieron finalmente comenzar a arreglarlo, fue demasiado tarde y todos dormidos se vino para abajo ese edificio. Por supuesto, la mayoría murieron. Amy Carmichael dice esto, la conocen muchos de ustedes, una misionera a la India, una mujer realmente de Dios. Dijo, Satanás toma las cosas mucho más en serio que nosotros. Él compra la oportunidad mientras que nosotros seguimos meditando en cuál será el costo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo para que el Señor nos haga parte del grupo de los tratados y nuestro fundamento se afirme en esta hora final? Los que pagan el precio para ser tratados tendrán aceite
y sobrevivirán la apostasía que ya está aquí, que ya ha venido. Y sobrevivirán porque su fundamento estará sobre la roca. Si no amamos con todo nuestro corazón la verdad y aquel que es la verdad, Él es la verdad, no vamos a sobrevivir la apostasía y terminaremos rechazando los tratos de Dios para nuestras vidas. Otra cosa que sucederá al grupo de los tratados es que conocerán el poder y la gloria de Dios en esta hora final. Si no hemos experimentado aflicciones, ¿cómo experimentaremos la gloria de su reino? Si no hemos experimentado la enfermedad, ¿cómo experimentaremos su sanidad? Si no estamos en pruebas, ¿cómo experimentaremos la gloria de su liberación? Pero tenemos que estar dispuestos a ser trillados y machacados. El trigo no se convierte en pan sin antes ser trillado, machacado. José en Egipto tuvo que ser trillado por años. Pero cuando llegó el tiempo de hambre, él tenía pan para las multitudes. Igual el Señor Jesús tuvo que ser trillado para que años después Él pudiera decir: yo soy el pan de vida. Si no somos tratados, si no somos trillados, no veremos su gloria y no terminaremos en el grupo de los tratados. Él no trillará para siempre, es lo que Él nos promete. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el otro lado de esta moneda? ¿Qué sucede cuando no somos tratados y no pagamos el precio para ser tratados? Yo he visto esto a través de los años. Perdemos nuestra visión. Lo único que Israel podía ver en el desierto eran los tratos, las dificultades, las pruebas, las aflicciones, lo que ellos supuestamente no tenían. Ellos llegaron a creer que Dios era injusto, que Dios era duro, que Dios no estaba con ellos y que no los amaba. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que Él los amaba tanto que Él sabía que una vida dejada a sus propios caminos, una vida que no ha sido tratada, una vida que no ha pagado el precio, morirá en el desierto y no entrará a la tierra prometida. Ese es el fin de los que han resistido los tratos de Dios. Israel resistió los tratos de Dios, murmuraron contra su autoridad, terminaron murmurando en contra de Dios. No estaban sujetos a su autoridad que el Señor había puesto sobre ellos. Eran un pueblo sin ley, llegaron a ser un pueblo sin ley. Aquel que pierde su visión o la visión de lo que es el camino del Señor, pierde la gracia para someterse a la autoridad. Hudson Taylor dijo: cuando el corazón se somete o se sujeta, entonces Cristo reina. Cuando Cristo reina, hay paz. El Señor trata con nosotros también en esta área de autoridad para ver si vamos a someternos o no a nuestra autoridad, para no perder nuestra visión. ¿Dónde más vemos este concepto? Vayamos juntos al libro de Mateo, capítulo 7, y queremos leer
del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, 7:21 de Mateo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sabemos que esta palabra maldad en griego es alguien sin ley, sin ley. Y continuemos leyendo en el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta casa fue tratada, pero no cayó. Pero ¿qué pasó con la otra casa? En el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Grande su ruina. Tenemos que someternos a los tratos de Dios para no perder nuestra visión. Pero tenemos que estar dispuestos, porque solo si estamos dispuestos, ahí el Señor va con amor a hacernos pasar por el fuego y por las aguas. Pero nos sacará a un lugar de abundancia. Leamos en el Salmo 18, versículo 16. Quiero leer con ustedes varios versos de ese salmo. Salmo 18, 16 al 19 dice así: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Y luego en el 27, porque tú salvarás al pueblo afligido. Y luego en el 32, leyendo del 32 al 34, dice así: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Cómo experimentaremos todo esto si no estamos dispuestos a pasar por lo que leíamos inicialmente? ¿En qué grupo terminaremos? ¿En el grupo de los tratados o en el grupo de los no tratados? Recuerdo la primera vez que logré ver a mi esposo en el intensivo. Él ya estaba al borde de la muerte cuando finalmente me dejaron entrar a verlo. Ya no abría sus ojos, pero yo comencé a orar, a cantar, a animarlo, a compartirle lo que ustedes estaban haciendo por él cada noche.
algo que nos levantaba en medio de la tormenta a los demás de nosotros que también estábamos batallando con el COVID y complicaciones. Y yo vi, porque después de salirme de ese cuarto no me dieron mucho tiempo, le pregunté al doctor que me dijera cuál era la verdadera situación que yo quería saber. Y su respuesta, la forma en que él me respondió, no daba esperanza. Y esa tarde yo regresé a la casa y el Espíritu Santo me habló estas palabras: a fin de que sea manifestada la grandeza de su poder. Solo eso. Y yo era como que no, la voz no cesaba de decirme eso. A fin de que sea manifestada la grandeza de su poder. Y ese fue el día que yo escribí la carta a la iglesia. Porque yo sabía que el Señor quería manifestar aquí en Hebrón la grandeza de su poder. No veremos la grandeza de su poder sin sus tratos. Y yo sé que muchos de nosotros en los últimos casi 2 años de esta pandemia hemos sido afligidos, tratados. Hemos pasado por todo esto que yo he mencionado. Pero tenemos que recordar lo que el Espíritu me dijo esa tarde, cuando no había esperanza, a fin de que sea manifestada la grandeza de su poder. No veremos la grandeza de su poder sin sus tratos y sin sus aflicciones. Los que rechazan los tratos de Dios están escogiendo un camino que ellos consideran alterno. Pero no hay caminos alternos. Está el camino A y el camino B. No hay un camino C. Está el camino de Dios y el camino del mundo. Como dijo el pastor Marvin hace un tiempo aquí, ay de ti si tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Los demonios tendrán entrada a tu vida. En el fin, los incrédulos adentro de la iglesia, de la casa de Dios, no creerán eso. No creen eso. Pero su fin mostrará si esto es cierto o no. Otro pastor dijo hace no mucho tiempo aquí, en este púlpito, podemos estar en la iglesia y haber dejado los caminos del Señor. Y en Oseas, y se los leo de las Américas 4:17, dice: Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Efraín, que significa fructífero, doblemente fructífero, se unió a los ídolos, a otros amores, déjalo. Escuchábamos eso hoy en la mañana: no améis al mundo. Y el que corre en pos de vanidades ilusorias abandona su propia misericordia. El Señor trata con su pueblo para sacar otros amores. Podemos saber si hay ídolos, otros amores, cuando hay algo más importante en nuestras vidas que Cristo Jesús y hacer su voluntad. Otra cosa que sucede cuando no somos tratados es que nuestras prioridades no están en orden. Hagámonos esa pregunta: ¿están nuestras prioridades en orden? ¿Es el Señor lo más importante en tu vida? ¿Lo estás buscando con fervor?
¿Estás comprando aceite para que no te suceda lo que le sucedió a los del condominio? Cuando ya comenzaron a hacer algo al respecto, era demasiado tarde. Ya había pasado la hora para ellos. ¿Están nuestras prioridades en orden? Una de las cosas que venía a mi corazón es que era una pregunta: ¿estamos santificando nuestro día de reposo y parándonos delante del Señor domingo tras domingo, a pesar de que a veces lo tenemos que hacer desde nuestras salas? Y también presentándonos delante del Señor mañana y tarde, reconociendo que nos urge su presencia para el día de hoy, y mañana nos urge su gracia y su presencia para el día de mañana. Daniel se presentaba delante del Señor desde su casa cuando estaba en cautiverio en Babilonia. Había un edicto en el tiempo de Daniel, y miremos en el libro de Daniel capítulo 6, vamos a leer del 7 al 11. Miremos qué hizo Daniel al respecto. Una situación tal vez similar en ciertos aspectos a lo que hemos vivido nosotros en los últimos 2 años. Daniel 6:7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cosa seria, el foso de los leones. No era cualquier cosa eso. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Daniel lo hacía desde su casa, con sus ventanas hacia Jerusalén. Jerusalén es un tipo de la iglesia. Este edicto, prohibiciones, muy similar a lo que hemos tenido que hacer en los últimos 2 años como iglesia en nuestros servicios. ¿Hemos sido fieles? ¿Hemos sido como Daniel durante un tiempo de edicto y de prohibición? El Señor está probando nuestros corazones. Las prioridades de Daniel estaban en orden. Y yo les puedo decir por experiencia personal, durante todo el tiempo que no pude asistir, conectarme a la transmisión los lunes, escucharlos clamando, nos levantaba, nos animaba a mis hijos y a mí. El Señor nos visitaba los domingos, los jueves. ¿Están nuestras prioridades en orden? ¿Qué dice la Biblia acerca de santificar el día de reposo y dedicárselo al Señor? Porque nuestro día de reposo es el domingo, es el día que nos presentamos todos delante del Señor. Hoy en día podemos santificar el día de reposo a través de presentándonos delante del Señor, desde aquí, domingo tras domingo, o también en nuestras salas, participando con todos. No, es que no voy a la iglesia, solo voy cuando puedo. No es igual con las transmisiones.
es que estoy cansado. ¿En qué orden están tus prioridades? Fíjense lo que dice Deuteronomio 5, 12 y 15 acerca de ese día. De nuevo estoy hablando acerca de tomar los domingos y dedicarlos al Señor, ya sea viniendo cuando nos toca o viendo la transmisión, en vez de volverlo un hábito el hacer otras cosas. 5:12 Deuteronomio: guardarás el día de reposo para santificarlo. En hebreo es consagrarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y luego en el 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es el único de los 10 mandamientos donde dice Jehová tu Dios te ha mandado 2 veces. Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Dónde están tus prioridades? ¿En qué orden están esas prioridades? Egipto. ¿Por qué es que el Señor enfatizó esto? Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo tanto, Jehová te ha mandado. Egipto representa el mundo, representa nuestra vida sin Cristo. Por lo tanto, Dios, Jehová, te ha mandado que consagres ese día para Él. ¿Están nuestras prioridades en orden? El que se somete a los tratos del Señor puede recuperar su visión y puede poner sus prioridades en orden. No seamos como la junta directiva de ese edificio. No digamos, no podemos pagar. No podemos pagar, el costo es demasiado alto. ¿Y era alto? Era altísimo. Pero por no pagar el costo, casi todos murieron dormidos. Yo creo que el Señor estaba dando un mensaje a la iglesia ese día. Esto es lo que sucede cuando no se arreglan los problemas, las prioridades, cuando el fundamento no está sobre la roca. Cualquier cosa va a hacer que se venga para abajo ese edificio. Porque ahora dicen que fue la vibración de la construcción que estaba al lado. Había una construcción nueva y la vibración de las máquinas hizo que se viniera algo pequeño. Eso no es normal, no debería de haber perjudicado ese edificio, pero el fundamento tenía daño. No se habían sometido a los tratos naturales de arreglar su fundamento. Hermanos, nunca hemos vivido en días como estos. Nos urge estar en el Espíritu en este día antes de su venida. Nos urge meditar en qué grupo estamos hoy y en qué grupo terminaremos. Les leo nuevamente lo que Amy dijo, la misionera. Satanás toma las cosas mucho más en serio que nosotros. Él compra la oportunidad, mientras que nosotros seguimos meditando en cuál será el costo. Les recuerdo lo que el Señor me habló,
que solo habrán dos grupos en el fin: los tratados y los no tratados, los afligidos y los no afligidos. No aquellos que han rechazado los tratos de Dios por una vida más cómoda. Mi esposo y yo podemos decir, después de 6 meses de haber pasado por el fuego, por las aguas, por angustias inimaginables, por el valle de sombra de muerte, que vale la pena pagar el precio. Si regresáramos a ese domingo, cuando el Señor habló de que solo habrían 2 grupos en el fin, y nos preguntara, le volveríamos a decir: Señor, haznos terminar en el grupo de los tratados. No cambiaríamos nada. Cuando vienen sus tratos, viene su presencia de forma muchas veces muy palpable y muy real. Nuestras vidas son marcadas para siempre, pero tenemos que pagar el precio. No pasemos, hermanos, Hebrón, no pasemos toda nuestra vida meditando en cuál será el costo. Paguemos el precio hoy para que podamos terminar juntos en el grupo de los tratados. Amén. Pónganse de pie. ¿En qué grupo quisiéramos estar nosotros en el fin? Depende de nosotros, amados hermanos. Amén. El Señor es fiel en hacer su parte, pero no va a forzarnos a nosotros. Tenemos que tener corazones moldeables. Por eso Él ha depositado este tesoro en vasos de barro, que seamos vasos moldeables a los tratos de Dios. Amén. Que nos dé corazones que respondan a la voz del amado. Ministrémosle juntos. Amén. Puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a nueva intimidad.
Señor, nos has ganado.